Hola a todos, mi nombre es Gabriel, y esta es la historia más aterradora y dolorosa de mi vida. Quiero compartirla con ustedes, no solo para liberarme de este peso, sino también para alertar a otros padres. Mi hijo Matías desapareció un día, y la verdad detrás de su desaparición es algo que nunca podré olvidar. En 2003 decidí mudarme a un pequeño pueblo en la provincia de San Juan, Argentina. Mi esposa había fallecido hacía 2 años, y necesitaba un cambio de aire. Un lugar más tranquilo donde empezar de nuevo y donde Matías, que en ese entonces tenía 14 años, pudiera crecer en un entorno seguro. North Hill, con apenas 5.000 habitantes, parecía el lugar ideal. Era un pueblo pintoresco rodeado de naturaleza, con gente amable y hospitalaria. Me pareció el lugar perfecto para sanar nuestras heridas y comenzar una nueva vida. Conseguí un trabajo como técnico de mantenimiento en la fábrica local. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me permitía pasar tiempo con mi hijo. Matías, por su parte, se adaptó rápidamente a su nueva escuela y hizo algunos amigos. Era un buen chico, muy independiente y maduro para su edad. Nos teníamos el uno al otro y eso era lo que más importaba. El primer año en North Hill fue bastante tranquilo. Nos instalamos en una bonita casa en las afueras del pueblo, una casa antigua pero acogedora. Matías y yo nos acostumbramos a la rutina del pueblo. Yo trabajando en la fábrica, él asistiendo a la escuela y pasando las tardes jugando al fútbol con sus nuevos amigos. Nos habíamos integrado bien en la comunidad y sentíamos que finalmente habíamos encontrado un lugar al que llamar hogar. Pero todo cambió el día en que Matías desapareció. Era un sábado por la mañana, y yo tenía que trabajar unas horas extras en la fábrica. Matías se quedó solo en casa, algo que ya había hecho varias veces sin problemas. Le dejé el desayuno preparado y me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Antes de irme, le di un beso en la frente, y le recordé que no abriera la puerta a nadie que no conociera. Él asintió con una sonrisa y me despedí, sin saber que sería la última vez que lo vería. Cuando volví a casa alrededor del mediodía, noté que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró al instante. Entré rápidamente y llamé a Matías, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación de la casa, pero no había señales de él. Su teléfono estaba en su escritorio, pero él no estaba por ninguna parte. Empecé a entrar en pánico y llamé a sus amigos, pero ninguno de ellos lo había visto ese día. Con el corazón en un puño llamé a la policía. La comisaría del pueblo era pequeña, con solo unos pocos oficiales, pero llegaron rápidamente y comenzaron a buscar a Matías. Hicieron preguntas, revisaron la casa y hablaron con los vecinos. Me aseguraron que harían todo lo posible para encontrar a mi hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla. La búsqueda de Matías se intensificó, con voluntarios del pueblo uniéndose para ayudar. Revisaron los bosques cercanos, los edificios abandonados y cualquier otro lugar donde pudiera estar. Pero no encontraron nada. Era como si mi hijo hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mientras la policía y los voluntarios buscaban sin descanso, yo apenas podía comer o dormir. Mi vida se convirtió en una interminable sucesión de días oscuros y noches aún más oscuras. Mi única esperanza era que Matías estuviera vivo, y que pronto lo encontraríamos. Una semana después de su desaparición, comencé a notar cosas extrañas. Las preguntas de la policía parecían más inquisitivas que empáticas, y algunos de los oficiales evitaban mirarme a los ojos. Pero yo estaba tan consumido por el dolor y la desesperación que no le di mucha importancia en ese momento. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había más en esta historia de lo que parecía. Decidí empezar a investigar por mi cuenta. Hablé con los amigos de Matías, con sus maestros, con cualquiera que pudiera haber visto o sabido algo. Lo que descubrí fue inquietante. Algunos de los chicos de la escuela de Matías mencionaron que habían visto a un coche negro merodeando cerca de nuestra casa en varias ocasiones antes de su desaparición. Un coche que nadie reconocía como perteneciente a alguien del pueblo. Llevé esta información a la policía, pero no parecieron darle mucha importancia. Me dijeron que seguirían investigando, pero sus respuestas se sentían vacías y sin compromiso. Empecé a sospechar que algo andaba muy mal, pero no sabía qué hacer. Fue entonces cuando conocí a Marta, una mujer del pueblo cuyo hijo había desaparecido de manera similar el año anterior. Marta me contó que había intentado investigar por su cuenta,
pero que la policía había sido poco cooperativa y a veces incluso hostil. Juntos comenzamos a unir las piezas del rompecabezas y nos dimos cuenta de que había un patrón. Todos los desaparecidos eran adolescentes, todos habían desaparecido sin dejar rastro, y en todos los casos, la policía parecía no estar interesada en resolver los casos. Marta y yo decidimos llevar nuestra información a la policía del condado. Les contamos nuestras sospechas y les mostramos las pruebas que habíamos reunido. Al principio, fueron escépticos, pero cuando empezaron a investigar más a fondo, descubrieron algo que nunca imaginamos. La comisaría de North Hill estaba involucrada en la venta de órganos y tráfico de personas. Los oficiales locales, aquellos en quienes confiábamos para protegernos, eran los mismos que estaban secuestrando a nuestros hijos. Usaban su posición para encubrir sus crímenes, eliminando cualquier evidencia y asegurándose de que nadie los descubriera. Cuando esta información salió a la luz, el pueblo entero quedó en shock. La policía del condado y las autoridades federales intervinieron rápidamente, arrestando a los oficiales corruptos y desmantelando la operación. Encontraron el búnker donde mantenían a las víctimas, y aunque algunas no sobrevivieron, mi hijo Matías estaba entre los sobrevivientes. Estaba herido y traumatizado, pero vivo. La noticia de la verdad detrás de las desapariciones se extendió rápidamente. Los medios de comunicación cubrieron la historia, y North Hill se convirtió en el centro de atención. La comunidad se unió para apoyar a las familias afectadas y para tratar de sanar las profundas heridas que estos eventos habían dejado. Matías y yo dejamos North Hill poco después de que se descubriera la verdad. Necesitábamos un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos. Nos mudamos a una ciudad más grande donde Matías pudo recibir la ayuda y el apoyo que necesitaba para recuperarse. La vida no volvió a ser la misma, pero poco a poco encontramos una nueva normalidad. Hoy, años después, sigo teniendo pesadillas sobre esos días oscuros. Pero también tengo esperanza. Esperanza de que, al compartir nuestra historia, pueda ayudar a prevenir que algo así le ocurra a otra familia. Siempre debemos estar vigilantes y nunca debemos tener miedo de cuestionar a aquellos en quienes confiamos nuestra seguridad. Porque a veces, el verdadero monstruo no es el que acecha en la oscuridad, sino el que lleva un uniforme y una placa. Espero que nuestra historia sirva como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la comunidad. No puedo cambiar lo que nos pasó, pero puedo asegurarme de que otros estén mejor preparados para enfrentar el mal cuando se presente. Gracias por escuchar. Mi nombre es Darren Lockwood y soy policía en Larkspur, un pequeño pueblo en Oregón. Sí sé que suena pintoresco y todo eso, pero ser policía aquí no es todo café y donas. Vivo solo, divorciado desde hace 3 años, solo yo y mi viejo sabueso Gus. Es un tipo perezoso, pero me hace compañía. La historia que estoy a punto de contar no es la clase de historias que se escuchan todos los días, pero me pasó a mí y es tan real como puede ser. Todo comenzó en un turno nocturno. Estaba patrullando las afueras del pueblo cerca de un almacén abandonado. Solía ser una fábrica de papel, pero ha estado cerrada durante años. Algunos chicos se colaban de vez en cuando tratando de hacerse los valientes, pero esta vez era diferente. Recibí una llamada de la central, una voz frenética al otro lado, una mujer diciendo que vio a alguien arrastrando un cuerpo hacia el almacén. Al principio pensé que podría ser una broma. No sería la primera vez, pero algo en la forma en que sonaba me llegó. Su voz temblaba y seguía diciendo que tenía que darme prisa. Llegué al almacén, estaba tranquilo, demasiado tranquilo, el tipo de tranquilidad que te hace erizar la piel. Salí del coche, linterna en una mano y la otra descansando sobre mi pistola enfundada. No estaba armado con nada más pesado porque, bueno, es Larkspur. No vemos mucha acción aquí, pero esa noche desearía haber tenido más. La puerta del almacén estaba entreabierta, la empujé y entré. El haz de mi linterna cortaba el polvo revelando maquinaria vieja, telarañas y metal oxidado. El olor a moho y decadencia me golpeó fuerte. Grité, «¡Policía! ¿Hay alguien aquí?». Mi voz resonó sin respuesta. Mientras me adentraba más en el almacén, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Un rastro de sangre que llevaba detrás de una pila de palés. Lo seguí, con el corazón latiendo como un martillo neumático.
Detrás de los palés encontré el cuerpo de una joven. Apenas respiraba, su ropa rasgada y sangre por todas partes. Me miró con ojos aterrorizados susurrando: «Todavía está aquí». Llamé por radio pidiendo refuerzos, pero la señal era débil. No podía comunicarme. La realización me golpeó, estaba solo. Le revisé el pulso, era débil. «Aguanta», dije, «te sacaré de aquí». Pero al girar sentí una presencia, alguien nos estaba observando. Me giré y ahí estaba él, una figura alta y demacrada, ojos salvajes, sosteniendo un cuchillo que brillaba en el haz de la linterna. No dijo una palabra, solo me miró con una expresión que me heló los huesos. Saqué mi arma, apuntándole. «Suelta el cuchillo», grité. No lo soltó, en cambio se lanzó hacia mí blandiendo el cuchillo salvajemente. Disparé, pero en el caos mi tiro falló. Me derribó y luchamos. Era más fuerte de lo que parecía, delgado y desesperado. Rodamos por el suelo sucio, derribando escombros. Mi linterna se deslizó lejos, dejándonos casi en la oscuridad. En la lucha logré lanzarlo y me puse de pie. Podía oírlo respirar con dificultad en la oscuridad y el sonido de pasos corriendo. Agarré mi linterna y la dirigí alrededor, alcanzando a verlo desaparecer en las sombras. Corrí de vuelta a la mujer. Estaba entrando y saliendo de la conciencia. Sabía que tenía que sacarla, pero no podía dejarlo allí sin saber lo que podría hacer a continuación. Pero no tenía elección. La levanté, la llevé a mi coche patrulla y llamé a una ambulancia. Finalmente logré comunicarme. Estaban en camino, pero tomaría tiempo. La acosté suavemente en el asiento trasero y volví a entrar. Esta vez estaba listo, con mi arma fuera y el seguro quitado. Me moví silenciosamente, escuchando cualquier sonido. Entonces lo oí, un leve raspado, como metal contra concreto. Lo seguí hasta la parte trasera del almacén donde una vieja escalera bajaba al sótano. El aire estaba húmedo y frío mientras descendía las escaleras. Mi linterna reveló una serie de pequeñas habitaciones desordenadas. Áreas de almacenamiento llenas de herramientas viejas, cajas y basura. Entonces lo vi de nuevo. Estaba encorvado sobre una mesa improvisada, de espaldas a mí, haciendo algo que no podía ver. «¡Quieto!», grité apuntándole con mi arma. Se giró lentamente, una sonrisa torcida en su rostro, sangre manchando sus manos. En un rápido movimiento me lanzó algo, un trozo de metal afilado y oxidado. Me rozó la mejilla y disparé, golpeándolo en el hombro. Gritó y cayó al suelo. Me acerqué con cautela, pateando el cuchillo lejos. «¿Por qué?», pregunté, pero solo se rió. Un sonido que resonó en las paredes. Lo esposé, le leí sus derechos y lo llevé arriba. Los refuerzos llegaron poco después y lo llevaron bajo custodia. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero apenas. Su nombre era Lila Thompson, una estudiante universitaria local. Había estado desaparecida durante 2 días. Sus padres estaban frenéticos y agradecidos más allá de las palabras cuando supieron que estaba viva. El hombre, sin embargo, era otra historia. Su nombre era Elias Thorne, sin antecedentes, sin historia, solo un vagabundo que había llegado al pueblo. En su posesión encontraron objetos que lo vinculaban con otras desapariciones en los condados vecinos. Era un asesino en serie y había tropezado con su guarida. El juicio fue rápido dada la abrumadora evidencia. Thorne nunca habló, ni una vez, ni siquiera para defenderse. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo de Larkspur respiró un suspiro colectivo de alivio, pero las cicatrices permanecieron. Para mí, fue una llamada de atención. Ya no era solo un policía de un pequeño pueblo. Había visto la oscuridad que podía existir incluso en los lugares más tranquilos. Pasaron los meses y la vida en Larkspur volvió lentamente a la normalidad. Todavía patrullaba las mismas rutas, pero era más vigilante, más consciente. Mantenía contacto con Lila y su familia. Ella se estaba recuperando aunque el trauma nunca la abandonaría por completo. Una tarde, mientras estaba de descanso, me senté en mi porche con Gus, bebiendo una cerveza. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo. Pensaba a menudo en esa noche, en lo cerca que estuve de perderlo todo, pero también pensaba en las personas que había salvado, en las vidas que se habrían perdido si no hubiera estado allí. «Por ti, Gus», dije dándole una palmadita en la cabeza. «Lo hicimos bien, ¿verdad?».
Movió la cola perezosamente y me reí. Larkspur todavía tenía su encanto tranquilo, pero ahora sabía mejor. El mal no necesita una invitación, encuentra su camino sin importar dónde estés, y cuando lo hace, tienes que estar listo para enfrentarlo de frente. Me llamo Clyde Lennox y, allá por 1998, solo era un policía de un pequeño pueblo en Harlington, Virginia Occidental. Harlington es el tipo de lugar donde todos se conocen, y la mayor emoción solía ser la feria anual o un partido de fútbol de la escuela secundaria. Mi trabajo principalmente consistía en lidiar con disputas menores, unos pocos borrachos desordenados y ocasionales robos menores. Estaba contento con eso. No buscaba problemas, pero resultó que los problemas tenían una manera de encontrarme. Una noche estaba trabajando el turno nocturno con mi compañero Marty Griggs. Marty y yo éramos amigos de mucho tiempo. Habíamos pasado por la academia juntos y era el tipo de persona en la que podías confiar. Estábamos sentados en el coche patrulla, bebiendo café tibio y escuchando el crepitar de la radio. Era una de esas noches tranquilas donde empiezas a pensar que quizás terminarás el turno sin que ocurra nada. Qué equivocado estaba. Alrededor de las 11 p.m., recibimos una llamada sobre una alteración en la vieja mansión Cooper. Este lugar había estado abandonado durante años, y a veces los chicos se colaban para pasar un buen rato, pero esto sonaba diferente. La despachadora, Brenda, dijo que un vecino había reportado ver luces en las ventanas y escuchar ruidos extraños. Marty y yo nos miramos, nos encogimos de hombros y decidimos echar un vistazo. La mansión Cooper era un gran edificio gótico y espeluznante en el borde del pueblo, rodeado de malas hierbas crecidas y árboles altos y retorcidos. Parecía el set de una película de terror, lo cual me hizo pensar en hacer una broma sobre cómo quizás encontraríamos a Drácula adentro. Marty se rió, pero ambos sabíamos que esto no iba a ser una llamada de rutina. Llegamos a la mansión y apagamos el motor. El lugar estaba oscuro y silencioso, excepto por el susurro de las hojas en el viento. Salimos, linternas en mano, y caminamos hacia la puerta principal que estaba entreabierta. «Probablemente chicos otra vez», murmuró Marty. «Vamos a terminar con esto rápido». El interior era tan espeluznante como el exterior. El polvo cubría todo y el aire era espeso y mohoso. Gritamos identificándonos como policías, pero no obtuvimos respuesta. Mientras nos movíamos por la casa, las tablas del suelo crujían bajo nuestras botas. De vez en cuando, captaba un destello de algo por el rabillo del ojo, pero cuando giraba para mirar no había nada. Nos separamos para cubrir más terreno. Marty subió las escaleras mientras yo me quedaba en la planta baja. Mientras caminaba por los pasillos débilmente iluminados, el haz de mi linterna rebotaba en viejos retratos y espejos empañados. Me encontré en lo que debió ser el estudio. Una gran habitación con una chimenea masiva, estanterías que cubrían las paredes y un enorme escritorio de caoba. Estaba a punto de regresar y reunirme con Marty, cuando escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido suave de arrastre, como si alguien arrastrara los pies. Me giré, linterna apuntada hacia la fuente, y fue entonces cuando lo vi. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa andrajosas y con ojos salvajes que brillaban a la luz. Su cabello era largo y enmarañado y tenía un aire de desesperación. «Oye, detente ahí», ordené, pero no me escuchó. En lugar de eso, se lanzó hacia mí blandiendo algo pesado. Logré esquivar justo a tiempo. El objeto, una palanca, pasó zumbando cerca de mi cabeza. Llamé por radio a Marty, gritando por refuerzos, pero la señal era inestable en la vieja casa. Saqué mi porra, preparándome para defenderme. El tipo era fuerte y rápido, claramente no tenía miedo de pelear. Luchamos durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad probablemente solo fueron unos pocos minutos. En un momento, derribó mi linterna de mi mano, sumiéndonos en casi oscuridad. Podía oírlo respirar pesadamente, una mezcla de ira y miedo. De repente escuché pasos tronando por las escaleras. Marty venía en mi ayuda. El hombre debió escucharlo también, porque dudó por una fracción de segundo. Y eso fue todo lo que necesité. Lo derribé al suelo, arrebatándole la palanca de sus manos. Marty irrumpió en la habitación, linterna en mano, y juntos logramos someter al tipo y esposarlo. Lo arrastramos hasta el coche patrulla, jadeando y magullados,
pero aliviados de que todo hubiera terminado. No dijo mucho, solo murmuraba algo sobre que no lo dejarían ir. Pensamos que solo era un vagabundo que había perdido la cabeza. De vuelta en la estación lo fichamos y tratamos de sacarle información. Su nombre era Elias Trent, y afirmó que había estado escondiéndose en la mansión durante meses, pero no decía por qué, solo seguía repitiendo: «No me dejarán ir, no me dejarán salir». No teníamos mucho para retenerlo, así que decidimos mantenerlo durante la noche y ver si podíamos sacarle más información por la mañana. Me fui a casa exhausto y caí en un sueño profundo, esperando que el próximo día trajera algunas respuestas. Cuando regresé a la estación a la mañana siguiente, el lugar era un caos. Marty me encontró en la puerta, pálido como un fantasma. «Clyde, Elias se ha ido», dijo. Desapareció de su celda durante la noche sin señales de una fuga, nada, simplemente desapareció. Revisamos las cámaras de seguridad, pero era como algo sacado de una mala película. Todas se habían apagado alrededor de las 3 a.m., y cuando volvieron a encenderse, la celda estaba vacía. Registramos todo el pueblo, pero Elias Trent había desaparecido sin dejar rastro. Las siguientes semanas fueron tensas. La gente en Harlington estaba asustada y los rumores volaban como el fuego. Algunos decían que Elias era un fantasma. Otros pensaban que había sido llevado por algo en la mansión. Marty y yo seguimos trabajando, tratando de juntar las piezas de lo que había sucedido, pero siempre estábamos un paso detrás. Entonces, alrededor de un mes después, un excursionista encontró un cuerpo en el bosque en las afueras del pueblo. Era Elias Trent. Llevaba muerto semanas, su cuerpo medio enterrado entre la maleza. El forense dijo que parecía que había sido atacado por algún tipo de animal, pero no había depredadores en el área que pudieran causar ese tipo de daño. No tenía sentido. A medida que investigábamos más, descubrimos algo aún más perturbador. Había habido una serie de desapariciones en la zona a lo largo de los años, todas centradas alrededor de la mansión Cooper. Las personas que desaparecieron nunca fueron encontradas, o si lo eran, estaban como Elias, mutiladas e irreconocibles. Una noche Marty y yo decidimos regresar a la mansión. Necesitábamos entender qué estaba pasando. Esta vez íbamos armados, por si acaso. El lugar estaba tan espeluznante como antes, si no más. Nos movimos por la casa, revisando cada habitación, pero estaba vacía. Estábamos a punto de irnos cuando lo escuchamos. Una voz susurrante suave proveniente del sótano. Intercambiamos miradas y nos dirigimos hacia abajo, linternas cortando la oscuridad. El sótano estaba frío y húmedo, el aire espeso con el olor a moho. Los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. En la esquina más alejada encontramos una puerta oculta, parcialmente oculta por una vieja estantería podrida. Detrás de ella, había una pequeña habitación llena de extraños símbolos pintados en las paredes. En el centro de la habitación había un altar improvisado, y sobre él había un libro de cuero desgastado. Marty lo recogió y comenzó a hojear las páginas. Estaba lleno de escritos ritualísticos y extraños, como algo sacado de una novela de terror. Mientras leía, su rostro se puso pálido. «Clyde, esto es algún tipo de culto. Estas personas estaban realizando rituales aquí, sacrificios». Miramos alrededor de la habitación tratando de entenderlo todo. Los símbolos, el libro, las desapariciones, todo empezaba a encajar. Elias Trent no había sido solo un vagabundo, había estado involucrado en algo oscuro y peligroso, y eso le había costado la vida. Mientras salíamos de la mansión, no podía quitarme la sensación de que solo habíamos arañado la superficie. Harlington tenía sus secretos y habíamos tropezado con uno de los más oscuros. Informamos nuestros hallazgos, pero sin pruebas sólidas no podíamos hacer mucho. La mansión permaneció como un centinela silencioso del pasado, y el pueblo siguió adelante, aunque un poco menos inocente que antes. Marty y yo nunca hablamos mucho sobre esa noche después de eso. Seguimos trabajando, haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener a Harlington a salvo. Pero de vez en cuando veía la mansión Cooper a lo lejos, y me preguntaba sobre las personas que habían desaparecido y las fuerzas oscuras que los habían reclamado. Pasaron los años, y la vida continuó. Me jubilé de la fuerza, y me mudé a un lugar más tranquilo, pero los recuerdos de Harlington se quedaron conmigo. A veces, tarde en la noche, pensaba en Elias Trent y los secretos que se llevó a la tumba. El mundo es un lugar extraño,
lleno de misterios que quizás nunca entendamos completamente, pero mientras sigamos buscando la verdad, hay esperanza. Y aquí estoy contándote esta historia no para asustarte, sino para recordarte que hay cosas ahí fuera, escondidas en las sombras, que quizás nunca comprendamos del todo. Es nuestro trabajo iluminarlas, buscar la verdad sin importar cuán inquietante pueda ser, porque al final eso es todo lo que podemos hacer, seguir buscando, seguir investigando y nunca rendirnos. Me llamo Gerald D'Amato y esto me pasó en 2011. Yo era un policía de un pequeño pueblo en Randlet, Oklahoma. Siempre he sido un tipo relajado, no me tomaba las cosas demasiado en serio, y me encantaba una buena broma. Nunca pensé que algo realmente podría sacudirme, hasta que esto sucedió. Me mudé a Randlet después de mi divorcio. Necesitaba un nuevo comienzo y Randlet, con sus calles polvorientas y gente amigable, parecía el lugar adecuado. El tipo de lugar donde todos conocen a todos y el crimen se limitaba principalmente a alguna pelea en un bar o una multa por exceso de velocidad. Nunca esperé lo que ocurrió ese verano. Era un día típico de calor, de esos que te hacen sentir como si te estuvieras derritiendo en tu uniforme. Estaba sentado en mi patrulla bebiendo un granizado, viendo el lento goteo del tráfico. Casi me había quedado dormido cuando la radio cobró vida. Despacho a Unidad 4. Tenemos un 1054, posible 1055 en el camino del Condado 27. Eres el más cercano, Gerald. Suspiré. Dejé mi granizado y tomé la radio. Unidad 4 en ruta. Respondí, encendiendo la sirena y saliendo a la carretera. Un posible cadáver no era el tipo de cosa que se escuchaba a menudo en Randlet. Mi mente corría mientras conducía. ¿Quién podría ser? ¿Un accidente o algo peor? Aparté el pensamiento concentrándome en la carretera adelante. Cuando llegué vi una vieja camioneta Chevy al lado de la carretera, medio oculta por la hierba alta. Aparqué mi coche y me acerqué con cautela. La puerta del conductor estaba abierta y un hombre estaba desplomado sobre el volante. «Hey, ¿estás bien?», grité aunque ya sabía la respuesta. No hubo respuesta. Llamé a una ambulancia y luego abrí la puerta con cuidado. El rostro del hombre estaba pálido. Sus ojos miraban fijamente al frente. Había sangre, pero no mucha. Verifiqué su pulso, pero no había nada. Los paramédicos llegaron poco después y confirmaron lo que ya sabía. El hombre estaba muerto. Su billetera lo identificaba como Randy Callahan, un agricultor local. Conocía a Randy, era un buen tipo, solitario, nunca causaba problemas. Mientras cargaban el cuerpo de Randy en la ambulancia, noté algo extraño. La parte trasera de su cabeza tenía una pequeña herida punzante, como si lo hubieran apuñalado con algo afilado. Se lo señalé a los paramédicos, que asintieron gravemente. «Parece que podríamos tener un asesinato en nuestras manos», dijo uno de ellos. Sentí un escalofrío recorrerme. Un asesinato en Randlet. Parecía imposible, pero ahí estaba, mirándome a la cara. De vuelta en la estación presenté mi informe y comencé a investigar el pasado de Randy. Vivía solo, sin familia de la que hablar, solo él y su perro, un gran pastor alemán llamado Max. Decidí ir a la granja de Randy al día siguiente para ver si podía encontrar alguna pista. La granja estaba a unos kilómetros del pueblo, una extensa parcela de tierra con una vieja casa en el medio. Max me saludó en la puerta, ladrando y moviendo la cola. Le rasqué las orejas y me dirigí a la casa. Por dentro, todo parecía normal, sin signos de lucha, sin sangre. Solo las cosas de Randy como si se hubiera ido con prisa y nunca hubiera vuelto. Registré la casa y luego el granero, pero no encontré nada fuera de lo común. Cuando estaba a punto de irme, noté algo que brillaba en la hierba cerca del granero. Caminé hacia allí y lo recogí. Era un pequeño cuchillo de plata del tipo que encuentras en un llavero. Parecía nuevo, apenas usado. Extraño, Randy no era del tipo que llevara algo así. Metí el cuchillo en una bolsa y volví a la estación. Tal vez el laboratorio pudiera sacar algunas huellas de él y darnos una pista. Los siguientes días fueron un torbellino de entrevistas y callejones sin salida. Nadie había visto nada sospechoso, y nadie sabía por qué alguien querría lastimar a Randy. Empezaba a frustrarme sintiéndome como si estuviera persiguiendo sombras. Entonces, una semana después, recibimos otra llamada. Esta vez, era una persona desaparecida.
Clara Higgins, una maestra de escuela local, no había aparecido en el trabajo y sus amigos estaban preocupados. Me dirigí a su casa para investigar. Clara vivía sola, igual que Randy. Su casa estaba ordenada, nada fuera de lugar. Su coche estaba en el camino de entrada, pero no había señales de ella. Revisé las puertas y ventanas, todas cerradas por dentro. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Llamé a un equipo de búsqueda y peinamos el área alrededor de la casa de Clara, pero no encontramos nada. Era como si la hubieran arrancado de la faz de la tierra. Los días se convirtieron en semanas y el pueblo comenzó a ponerse inquieto. 2 personas desaparecidas sin dejar rastro. Era como algo sacado de una pesadilla. Podía sentir la tensión aumentando. Todos mirando por encima del hombro preguntándose quién sería el siguiente. Luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. No más desapariciones, no más cuerpos. Era como si el pueblo hubiera vuelto a su antigua rutina tranquila. Pero no podía quitarme la sensación de que algo seguía ahí afuera, esperando. Un mes después recibí una llamada del laboratorio. Habían encontrado huellas en el cuchillo. Coincidían con un hombre llamado Lester Green, un vagabundo con un largo historial delictivo, principalmente pequeños robos y agresiones. Nada importante, pero era la primera pista real que teníamos. Puse una alerta para localizar a Lester y unos días después lo atraparon en un pueblo vecino, tratando de empeñar algunos bienes robados. Conduje hasta allí para traerlo para ser interrogado. Lester era un tipo delgado con una sonrisa torcida y ojos furtivos. Parecía problemático, pero no como un asesino. Aún así tenía que saber. Lester, encontramos tus huellas en un cuchillo en la escena de un crimen. ¿Puedes explicarlo?, le pregunté. Se encogió de hombros, luciendo aburrido. Tal vez lo dejé caer, pierdo cosas todo el tiempo. Me incliné tratando de leer su rostro. Esto no es una broma, Lester. 2 personas están muertas y creemos que sabes algo al respecto. Sus ojos titilaron por un segundo. No sé nada de ninguna gente muerta, dijo, pero pude ver el miedo en sus ojos. Mantuvimos a Lester bajo custodia mientras intentábamos armar un caso, pero sin más pruebas no podíamos hacer mucho. Era frustrante, sentir que estábamos tan cerca pero aún faltaba algo. Una noche, estaba sentado en mi escritorio repasando los archivos del caso nuevamente cuando sonó el teléfono. Era la amiga de Clara, Sara. «Gerald, creo que necesitas ver esto», dijo, su voz temblorosa. Conduje hasta la casa de Sara. Mi mente corría. Me recibió en la puerta sosteniendo una pequeña caja. Dentro había cartas, todas dirigidas a Clara. Eran de Randy. «Encontré esto en la habitación de Clara», dijo Sara. No sabía que se veían. Las cartas estaban llenas de notas dulces sobre la vida en la granja y planes para el futuro, pero una carta destacaba. Era diferente, más oscura. Randy hablaba de alguien siguiéndolo, observándolo. Sonaba paranoico, asustado. Llevé las cartas de vuelta a la estación y las leí una y otra vez. Había algo allí, algo que me estaba perdiendo. Entonces me di cuenta. El cuchillo. No era el estilo de Randy, pero sí algo que Clara podría llevar. Debió haber visitado a Randy el día que murió. Tal vez vio algo o a alguien. Volví a la casa de Clara, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. En su escritorio encontré un pequeño diario. Al hojear las páginas vi que había escrito sobre Randy, sobre sus encuentros secretos y en la última página, una nota sobre un hombre que había visto cerca de la granja de Randy, un hombre con una cicatriz en la mejilla. Sentí una oleada de emoción. Esta era la pista que necesitábamos. Corrí de vuelta a la estación y saqué el archivo de Lester. Ahí estaba, una foto policial con una cicatriz en la mejilla. Traje de nuevo a Lester, esta vez con las pruebas frente a él. El cuchillo, las cartas, el diario. Su bravura se desvaneció, reemplazada por un miedo frío y duro. No quería lastimar a nadie, dijo, su voz temblorosa. Solo quería asustarlo, ¿sabes? Que se fuera del pueblo, pero él peleó y yo... Me asusté. ¿Y Clara?, pregunté, mi voz tensa. Ella me vio, susurró. Ella lo vio todo, no podía dejarla ir. La confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. 2 vidas apagadas por un rencor insignificante. No tenía sentido, pero el asesinato rara vez lo tiene. Acusamos a Lester de los asesinatos de Randy Callahan y Clara Higgins. El juicio fue rápido, las pruebas abrumadoras.
Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Randlett lentamente volvió a su tranquilo estado adormecido. Las cicatrices dejadas por esos días oscuros comenzaron a sanar, pero el recuerdo de lo que sucedió se quedó con todos nosotros. Todavía pienso en Randy y Clara sobre las vidas que deberían haber tenido, pero al final se hizo justicia, y eso es todo lo que podíamos pedir. En cuanto a mí, me quedé en Randlett, todavía persiguiendo la ocasional pelea en un bar y multas por exceso de velocidad. Pero de vez en cuando, me encuentro conduciendo por el camino del Condado 27, recordando ese caluroso día de verano y las sombras que dejó atrás. Me llamo Zachary Tellis y soy el sheriff de Green Hollow, un tranquilo pueblo escondido en los bosques de Pensilvania. Es el tipo de lugar donde todos conocen tu nombre y no pasa mucho. Me mudé aquí hace unos 10 años después de un divorcio complicado. El ritmo me venía bien y apreciaba el sentido de comunidad. Sin embargo, las cosas tienen una manera de sorprenderte. Todo comenzó cuando recibí una llamada de Hazel, la viuda anciana que vivía en las afueras del pueblo. Hazel era de esas personas que nunca llamaban a menos que fuera urgente, así que cuando su nombre apareció en mi teléfono supe que algo estaba pasando. Dijo que había escuchado ruidos extraños en el bosque detrás de su casa, como si alguien estuviera por ahí merodeando en plena noche. Siendo el sheriff diligente, le dije que pasaría a echar un vistazo. Agarré mi linterna y salí. La noche estaba fresca y tranquila, el tipo de calma que te hace sentir que todo está bien en el mundo. La casa de Hazel estaba al final de un largo y sinuoso camino de tierra, rodeada de árboles que parecían susurrar secretos en la oscuridad. Aparqué mi coche patrulla y caminé hacia su puerta. Hazel me recibió con una taza de café y una expresión preocupada. «No soy de contar historias, sheriff, pero sé lo que oí», dijo, mirando hacia la oscuridad más allá de su porche. Era como si alguien estuviera ahí, solo observando. Le aseguré que revisaría y comencé a caminar alrededor de la propiedad. El bosque era denso, con maleza espesa que hacía fácil perderse si no tenías cuidado. Mientras me adentraba más en el bosque, sentí el crujido usual de las hojas bajo mis botas y el ocasional chasquido de una rama. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad, pero todo lo que encontré fueron los habituales animales nocturnos y un viejo sendero de ciervos. Pensé que era solo su imaginación, o tal vez un ciervo o un mapache que se acercó demasiado a la casa. A la mañana siguiente, Hazel llamó de nuevo. Esta vez dijo que había encontrado algo cerca de su jardín. Un montón de huesos de animales dispuestos en un círculo. Eso captó mi atención. Huesos de animales apareciendo en un círculo perfecto no era algo que se viera todos los días en Green Hollow. Conduje hasta su casa de nuevo y, efectivamente, allí estaban. Huesos de animales pequeños, principalmente conejos y ardillas, todos dispuestos en un círculo perfecto. «¿Qué opinas de esto, sheriff?», preguntó Hazel, su voz temblando. No tenía una respuesta. Era raro, claro, pero no necesariamente criminal. Tal vez algunos chicos jugando una broma, aunque no se sentía bien. Le dije a Hazel que estaría atento y le sugerí que se quedara dentro después del anochecer por un tiempo. Los siguientes días fueron tranquilos. Hice mis rondas, charlé con la gente del pueblo y mantuve el oído atento. No fue hasta una semana después que las cosas tomaron un giro. Estaba en la estación terminando algunos papeles cuando recibí una llamada de Victor Parr, uno de los granjeros locales. Dijo que su hija Lena había desaparecido. Conocía a Lena. Era una chica encantadora de 16 años con una risa que podía iluminar una habitación. Había salido a alimentar a los caballos esa mañana y nunca regresó. Víctor y su esposa estaban desesperados de preocupación. Reuní a un grupo de búsqueda y peinamos los campos y bosques alrededor de su granja. No encontramos nada, ni un solo rastro. Los días se convirtieron en semanas, y la desaparición de Lena lanzó una sombra oscura sobre Green Hollow. La gente comenzó a cerrar sus puertas por la noche, susurrando sobre viejas historias de espíritus y maldiciones que acechaban los bosques. No creía en nada de eso, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue alrededor de un mes después cuando encontramos el segundo conjunto de huesos. Esta vez, fue al otro lado del pueblo, cerca del viejo molino abandonado. Los huesos estaban dispuestos en el mismo círculo y esta vez había algo más.
Una figura toscamente tallada hecha de ramas y cuerdas colocada justo en el centro. Parecía una persona con extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Llevé la figura de vuelta a la estación y la estudié. Se sentía mal en mis manos, como si llevara alguna energía oscura. No creía en supersticiones, pero no podía negar el escalofrío que me recorrió la espalda al mirarla. Decidí pedir ayuda a la policía estatal. Enviaron a una detective llamada Marlene Finch, una mujer perspicaz que tampoco creía en historias de fantasmas. Marlene y yo revisamos las pruebas, pero no había mucho con qué trabajar. Sin huellas, sin ADN, nada que indicara quién podría estar detrás de esto. Decidimos mantener la investigación en silencio, para no provocar más miedo en el pueblo, pero el miedo ya había echado raíces. La gente estaba tensa y cada crujido en la noche los hacía saltar de sus camas. Una noche, mientras cerraba la estación, recibí otra llamada de Hazel. Estaba en pánico diciendo que alguien estaba fuera de su casa. Salté a mi patrulla y me apresuré. Cuando llegué, Hazel estaba de pie en su porche, linterna en mano apuntando hacia el bosque. «Lo vi, sheriff», dijo, su voz temblando. Un hombre alto y delgado con el cabello largo estaba ahí solo observando. Agarré mi linterna y mi arma y me adentré en el bosque. La descripción de Hazel no coincidía con nadie que conociera en el pueblo. La maleza era espesa y la luz de la luna apenas penetraba el dosel. Me moví lentamente, escuchando cualquier sonido que pudiera delatar la posición del intruso. Entonces lo vi. Una figura alta, tal como Hazel lo había descrito, a unos 20 metros adelante. Tan pronto como mi linterna lo iluminó, se dio la vuelta y corrió. Lo perseguí, abriéndome paso entre la maleza, tratando de mantenerlo a la vista. Era rápido, se movía con una agilidad que me sorprendió. Lo perdí después de unos minutos, pero no antes de captar un destello de su rostro, pálido y demacrado, con ojos que parecían arder en la oscuridad. Regresé a la casa de Hazel y le aseguré que seguiría patrullando la zona. Marlene y yo decidimos montar una vigilancia, esperando atrapar al extraño si regresaba. Pasamos varias noches en el bosque, pero nunca apareció. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La tensión en Green Hollow era palpable. La gente estaba asustada y yo me sentía impotente. Luego, una noche, todo escaló. Me despertó una llamada de la estación. Un incendio había estallado en la granja de los Parr. Me apresuré, sirenas aullando, pero cuando llegué el granero estaba envuelto en llamas. Víctor y su esposa estaban afuera, tratando desesperadamente de controlar el fuego, pero era demasiado tarde. El fuego consumió el granero y todo lo que había dentro. Nunca supimos qué causó el incendio, pero tenía la sensación de que estaba conectado con todo lo demás. Los huesos, las figuras, el extraño en el bosque. Todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no podía armar. Al día siguiente, Marlene y yo decidimos hacer una búsqueda exhaustiva en los bosques alrededor de la casa de Hazel. Pasamos horas peinando la maleza, buscando cualquier señal del extraño o pistas sobre lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando encontramos la cabaña. Era vieja y decrépita, escondida profundamente en el bosque, donde nadie tropezaría con ella por accidente. La puerta estaba entreabierta, y un olor a humedad se esparcía mientras nos acercábamos. Dentro encontramos una escena sacada de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos pintados con lo que parecía ser sangre. Huesos de animales y más de esas toscas figuras estaban esparcidos por todas partes. Y en el centro de la habitación había un altar con velas y una gran figura retorcida hecha de ramas y cuerdas. Marlene y yo intercambiamos una mirada. Esto era más de lo que esperábamos. Llamamos refuerzos y comenzamos a registrar la cabaña con cuidado. En un pequeño compartimiento oculto bajo el suelo, encontramos un diario. Estaba lleno de divagaciones sobre rituales y sacrificios, y referencias a un espíritu antiguo que exigía ofrendas. Parecía el delirio de un loco, pero era lo más cercano a una pista que teníamos. Llevamos el diario de vuelta a la estación y empezamos a armar la historia. Parecía que la persona detrás de esto creía que estaba aplacando a alguna entidad oscura, y los huesos y las figuras eran parte de sus rituales. Mantuvimos la cabaña bajo vigilancia, esperando que el extraño regresara, pero los días se convirtieron en semanas y no hubo señales de él. Entonces, justo cuando comenzábamos a pensar que se había ido, otra persona desapareció. Esta vez,
una joven llamada Karen que trabajaba en el restaurante local. Había salido a caminar después de su turno y nunca regresó. El pueblo estaba en un estado de pánico. 2 personas desaparecidas, rituales extraños, un incendio, era demasiado. Duplicamos nuestras patrullas y advertimos a todos que se quedaran adentro después del anochecer. Marlene y yo pasábamos todas las horas posibles tratando de encontrar una conexión, pero parecía que siempre íbamos un paso atrás. Una noche recibí una llamada de Víctor. Dijo que había visto algo moviéndose en el bosque cerca de su granja, algo que parecía la figura que Hazel había descrito. Agarré mi linterna y mi arma y conduje lo más rápido que pude. Cuando llegué, Víctor me estaba esperando pálido y temblando. «Lo vi, sheriff. Está ahí afuera», dijo, señalando hacia los árboles. Asentí y me adentré en el bosque, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me moví lentamente, escuchando cualquier sonido que pudiera delatar la presencia del extraño. El bosque estaba inquietantemente tranquilo, y cada chasquido de una rama me hacía saltar. Entonces lo vi de nuevo, la figura alta y demacrada de pie entre los árboles observándome. Levanté mi linterna y mi arma. «¡Detente, policía!», grité. La figura se dio la vuelta y corrió y lo perseguí, abriéndome paso entre la maleza. Estaba decidido a no perderlo esta vez. Me llevó más profundamente en el bosque, hasta un claro donde una gran piedra estaba en el centro. Cuando me acerqué, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Lena y Karen atadas a la piedra, inconscientes pero vivas. El extraño estaba de pie sobre ellas, sosteniendo un cuchillo. Sus ojos se fijaron en los míos y por un momento solo nos miramos. Luego se lanzó hacia mí, el cuchillo brillando a la luz de la luna. Disparé mi arma golpeándolo en el hombro. Se tambaleó hacia atrás pero no cayó. En cambio se lanzó hacia mí de nuevo y luchamos, el cuchillo cortando el aire. Logré arrebatarle el cuchillo y lo arrojé a un lado. Era fuerte, más fuerte de lo que esperaba, pero la adrenalina y el miedo me dieron la ventaja. Lo golpeé fuerte, derribándolo al suelo. Agarré mi radio y llamé refuerzos, manteniendo mi arma apuntada hacia él. Cuando Marlene y los demás llegaron, desatamos a Lena y Karen y llevamos al extraño bajo custodia. Estaba en silencio. Sus ojos ardían con una luz salvaje y desequilibrada. Lo llevamos de vuelta a la estación y finalmente tuve un momento para respirar. Lena y Karen fueron llevadas al hospital y me senté con Marlene para tratar de entender todo. El extraño se negó a hablar y nunca obtuvimos una respuesta clara sobre por qué hizo lo que hizo. El diario y la cabaña apuntaban a alguna creencia delirante en un espíritu antiguo, pero todo era tan retorcido y oscuro. Lo acusamos de secuestro, incendio provocado e intento de asesinato. El pueblo comenzó a volver a la normalidad lentamente, pero las cicatrices quedaron. Hazel se mudó con su hija en la ciudad, incapaz de quedarse en la casa después de todo lo que había pasado. Víctor y su esposa reconstruyeron su granero, pero nunca se recuperaron realmente del trauma de perder a Lena, aunque fuera por un tiempo. En cuanto a mí, continué con mis deberes como sheriff, pero con un ojo atento al bosque. Green Hollow nunca volvería a ser el mismo, pero sobrevivimos. Nos unimos y enfrentamos la oscuridad de frente. Al final, eso es todo lo que puedes hacer. Seguir adelante un paso a la vez y esperar que la luz sea lo suficientemente fuerte como para mantener a raya las sombras. Miro atrás a esos días con una mezcla de alivio y tristeza. Detuvimos a un loco, salvamos vidas y devolvimos una semblanza de paz a nuestro pueblo. Pero el recuerdo de esas noches oscuras, el miedo en los ojos de Hazel y la ira ardiente en la mirada del extraño, esos se quedan conmigo. Me recuerdan que incluso en los lugares más tranquilos puede acechar la oscuridad, y depende de nosotros mantenerla a raya. Me llamo Walter Kendler y esto me pasó en 1995. Era un policía de un pequeño pueblo en Reston, Idaho, un lugar tan pequeño que todos se conocían. Había vivido allí toda mi vida y pensaba que también moriría allí, probablemente en mi propia cama. Me equivoqué en esa última parte. Me uní a la fuerza porque, honestamente, no había mucho más que hacer. La mayor emoción que teníamos era la ocasional pelea en un bar o algunos chicos pintando con aerosol la torre de agua. Ni siquiera teníamos una tienda de donas, lo cual, déjame decirte, es una desgracia para un policía. Me gustaba la rutina y la sensación de ser útil,
de ayudar a mis vecinos. Una noche, durante un turno tardío, recibí una llamada de la central sobre una persona desaparecida. La SRA. Clara Rollins había reportado que su esposo George no había regresado a casa. George no era del tipo que se desaparecía. Él dirigía la ferretería y era tan estable como se puede ser. Conduje hasta su casa, de esas con una cerca blanca y rosales al frente. Clara estaba llorando cuando llegué, agarrando un paño de cocina y paseando por la sala. «Walter, algo está mal. George nunca se quedaría afuera así sin llamar», dijo con la voz temblorosa. Intenté calmarla. «Tal vez su camión se averió, Clara. Iré a dar una vuelta por el pueblo para ver si lo encuentro. No te preocupes». Volví a mi patrulla y comencé a dar vueltas. Reston no es grande, así que no tardé mucho en revisar los lugares habituales. Su tienda, la cafetería e incluso el viejo aserradero abandonado donde a los chicos les gustaba jugar, pero no había señales de George. Fue entonces cuando decidí ir a Old Mill Road, una estrecha carretera sinuosa que atraviesa el bosque. No muchas personas la usan desde que se construyó la nueva autopista. Mientras conducía, el haz de mis faros captó algo a un lado. El camión de George aparcado de manera descuidada en el arcén. Me detuve y salí, linterna en mano. El aire estaba fresco y los únicos sonidos eran los grillos y el lejano ulular de un búho. «George», llamé, mi voz sonando demasiado fuerte en la quietud. No hubo respuesta. Caminé hacia el camión y alumbré con mi linterna. Estaba vacío, pero la puerta del conductor estaba abierta y el sombrero de George estaba en el suelo. Lo recogí y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando noté un rastro tenue que se adentraba en el bosque. No era mucho, solo una perturbación en la maleza, pero era suficiente. Informé por radio mi ubicación y que iba a investigar. «Ten cuidado, Walter», dijo la central, pero no le di mucha importancia. Estábamos hablando de George Rollins, no de un fugitivo peligroso. Seguí el rastro empujando entre la maleza y tratando de no tropezar con las raíces. Después de unos 10 minutos de caminar, vi una luz adelante. Me acerqué y los árboles se abrieron en un pequeño claro. Había una hoguera y junto a ella estaba George, atado a un árbol, amordazado y más aterrorizado de lo que había visto a alguien. Antes de que pudiera reaccionar, algo duro me golpeó en la parte posterior de la cabeza. Caí al suelo, mi linterna rodando hacia la oscuridad. El dolor explotó en mi cráneo y luché por mantenerme consciente. Una voz baja y amenazante cortó la niebla en mi cerebro. «No deberías haber venido aquí, policía». Rodé sobre mi espalda y vi a un hombre de pie sobre mí. Era alto, con un enmarañado cabello y una mirada enloquecida. Sus ropas estaban sucias y tenía un cuchillo en la mano, no cualquier cuchillo. Un cuchillo de caza lo suficientemente grande como para destripar un ciervo. Intenté alcanzar mi arma, pero me dio una patada en las costillas y jadeé por aire. «¿Crees que puedes detenerme?», dijo, riendo. «Eres solo un policía de un pequeño pueblo. Ni siquiera sabes con qué estás lidiando». Mi cabeza daba vueltas, pero me obligué a concentrarme. Necesitaba salir de allí con vida y, lo más importante, necesitaba sacar a George de allí. «¿Qué quieres?», balbuceé tratando de ganar tiempo. Él me miró con desprecio. «La gente no viene aquí por accidente. George aquí lo descubrió de la manera difícil. Pensó que podía husmear y averiguar lo que estaba haciendo». Miré a George, que luchaba contra sus ataduras. Lo que fuera que este tipo estaba haciendo no era bueno. Necesitaba actuar rápido. «No tienes que hacer esto», dije, tratando de sonar calmado. «Deja ir a George y podemos hablar de esto». Él se rió de nuevo, un sonido áspero y chirriante. «Estamos mucho más allá de hablar. Apenas estoy empezando». Con eso se lanzó hacia mí, cuchillo en alto. Rodé hacia un lado, el dolor atravesando mis costillas, y agarré una rama caída. No era mucho, pero era algo. La golpeé contra su brazo, haciéndole soltar el cuchillo. Maldijo y vino hacia mí de nuevo, los puños volando. Luchamos en el suelo, cada uno tratando de ganar ventaja. Él era fuerte, pero yo estaba luchando por mi vida. Logré ponerme encima de él y lo golpeé fuerte en la cara. Su cabeza se echó hacia atrás y por un momento quedó aturdido. Usé ese momento para ponerme de pie y agarrar el cuchillo. Vino hacia mí de nuevo, pero esta vez estaba listo. Lo corté en el brazo, la sangre brotó y aulló de dolor. No esperé a que se recuperara. Corrí hacia George, cortando las cuerdas que lo sujetaban. «¡Corre!», grité.
empujando a George hacia el sendero. Tropezamos a través del bosque, los sonidos de nuestro perseguidor cerca detrás de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina surgiendo a través de mí. Teníamos que llegar a la carretera. Si pudiéramos llegar a la carretera estaríamos a salvo. Salimos del bosque y vi las luces de mi patrulla adelante. Busqué mis llaves, las manos temblorosas, y logré desbloquear las puertas. Saltamos adentro y arranqué el motor, los neumáticos chirriando mientras acelerábamos. ¿Estás bien?, le pregunté a George mirándolo de reojo. Estaba pálido y tembloroso, pero asintió. Gracias, Walter, pensé que estaba perdido. Condujimos directamente a la estación y llamé a refuerzos. Necesitábamos atrapar a este tipo antes de que lastimara a alguien más. En minutos el lugar estaba lleno de policías, y se organizó un grupo de búsqueda. Horas después, lo encontraron. Estaba muerto, tirado en el mismo claro donde había encontrado a George, con su propio cuchillo en el pecho y una expresión de sorpresa congelada en su rostro. La investigación reveló que era un vagabundo, alguien que había estado viviendo fuera del radar, acechando a personas desprevenidas que se acercaban demasiado. George había tropezado con su campamento mientras caminaba y el tipo lo había tomado prisionero, probablemente con la intención de matarlo. La vida en Reston volvió a la normalidad después de eso, pero dejó una marca en todos nosotros. Clara nunca dejó a George fuera de su vista nuevamente, y yo llevé una cicatriz en mis costillas donde me había pateado. Era un recordatorio de que incluso en un pequeño pueblo, el peligro puede acechar a la vuelta de la esquina. Para mí fue una llamada de atención. Me tomé mi trabajo más en serio, mantuve los ojos abiertos y me aseguré de estar siempre preparado. No era la vida que había imaginado, pero era la que tenía y estaba decidido a sacarle el máximo provecho. A veces pensaba en esa noche y me preguntaba qué habría pasado si no hubiera encontrado a George a tiempo, pero no me detenía en ello. Tenía un trabajo que hacer y gente que contaba conmigo, eso era suficiente. Me llamo David Beltron y esto me pasó en el verano de 1998. Era un policía de un pequeño pueblo en Woodsville, un lugar tranquilo donde nunca pasa mucho. Me gustaba así. Llevaba unos 10 años en la fuerza, manejando principalmente infracciones de tráfico, disputas domésticas y las ocasionales peleas de borrachos en el bar de Hank. Cosas bastante normales, ¿verdad? Vivía solo, soltero por elección, disfrutando de mi libertad y de las ocasionales excursiones de pesca los fines de semana con mi amigo Tom. Tom es un personaje, siempre contando chistes, especialmente cuando las cosas se ponen tensas. Fuimos juntos a la secundaria. Luego él se fue a la ciudad y yo me quedé. Venía cada par de meses a visitar a su familia y a ponerse al día conmigo. Siempre nos reíamos recordando los viejos tiempos y nuestras bromas de la secundaria. Una tarde recibí una llamada de la central. Habían reportado a una persona desaparecida, una joven llamada Laura Myers. Había estado visitando a su tía, que vivía en las afueras del pueblo, cerca de la vieja cantera. Conocía bien el lugar, una zona descuidada y espeluznante que a los chicos les gusta retarse a visitar. Laura debía regresar a casa hace 2 días, pero no había señales de ella. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la cantera, con las llaves todavía en el encendido. Recogí a Tom de camino a la cantera. Siempre estaba dispuesto para una aventura y pensé que tenerlo cerca aliviaría el ambiente. Bromeamos sobre cómo probablemente encontraríamos a Laura besándose con algún chico local detrás de las rocas de la vieja cantera, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Llámalo intuición de policía. Llegamos a la cantera justo cuando el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el terreno rocoso. Aparqué la patrulla y salimos, el crujido de la grava bajo nuestras botas resonando en la quietud. Tom ya estaba haciendo bromas sobre la situación. Tal vez se perdió en el tiempo y se encontró en los años 80, se rió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. El lugar era inquietante, no hay duda. Equipos abandonados estaban esparcidos, oxidados y olvidados. La cantera en sí era un pozo profundo lleno de agua turbia que brillaba a la luz menguante. Comenzamos nuestra búsqueda llamando el nombre de Laura, nuestras voces rebotando en las paredes rocosas. Después de aproximadamente 1 hora de búsqueda no encontramos nada. Tom sugirió que nos separáramos para cubrir más terreno.
Me dirigí hacia un viejo cobertizo en ruinas en el extremo opuesto de la cantera, mientras Tom se movía hacia el borde del agua. El cobertizo parecía no haber sido tocado en años, pero al acercarme, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta. «Laura», llamé empujando la puerta. Las bisagras chirriaron y el olor me golpeó, una mezcla de moho, óxido y algo más, algo podrido. Entré, el haz de mi linterna cortando la oscuridad. El lugar estaba hecho un desastre, escombros esparcidos por todas partes, pero no había señales de Laura. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché un ruido, un susurro débil que venía detrás de una pila de cajas. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, la linterna temblando en mi mano. Moví las cajas a un lado y allí estaba, Laura, atada y amordazada, sus ojos llenos de miedo. «Dios mío, Laura», exclamé desatándola rápidamente. Estaba temblando, demasiado asustada para hablar. La ayudé a levantarse y salimos del cobertizo. «Tom, la encontré», grité, mi voz quebrándose. Tom vino corriendo, la cara de alivio al ver a Laura. «Gracias a Dios», murmuró. «¿Qué pasó?» Laura estaba demasiado asustada para explicar, así que decidimos llevarla de vuelta al pueblo primero. Mientras nos dirigíamos a la patrulla, no podía quitarme la sensación de que alguien nos estaba observando. Miraba por encima de mi hombro, pero no veía nada. De regreso en la estación, Laura finalmente comenzó a hablar. Nos dijo que había estado explorando la cantera cuando alguien la agarró por detrás. No vio quién era, pero lo describió como fuerte, con una voz áspera. La arrastró al cobertizo y la ató, pero no tenía idea de por qué. Lanzamos una investigación, pero no había pistas, ni huellas, ni testigos, nada. Era como si el tipo se hubiera desvanecido en el aire. La única pista que teníamos era la descripción de Laura. Fuerte, voz áspera, no mucho para seguir. Unos días después, otra persona desapareció, un joven llamado Jack que trabajaba en la gasolinera local. Su coche fue encontrado cerca de la cantera, igual que el de Laura. Esta vez no había rastro de él. El pueblo estaba en pánico. La gente empezó a cerrar con llave sus puertas por la noche. Los niños se quedaban adentro y los rumores se esparcían como el fuego. Tom y yo pasábamos cada hora despiertos buscando a Jack. Escudriñamos la cantera, interrogamos a todos en el pueblo, pero siempre estábamos un paso atrás. Luego una noche Tom recibió una llamada. Su hermana Lisa había desaparecido. Había salido a correr y nunca regresó. Nunca había visto a Tom tan asustado. Nos dirigimos directamente a la cantera. Era el único lugar que tenía sentido. Llegamos y encontramos el coche de Lisa aparcado en el mismo lugar que los otros. Se me heló la sangre al acercarnos al vehículo. La puerta estaba abierta y había signos de lucha. El suelo estaba perturbado y había señales de una pelea. «Lisa», gritó Tom, su voz resonando en la noche. Nos separamos de nuevo. Yo me dirigí hacia el cobertizo y Tom hacia el agua. El lugar estaba mortalmente silencioso, el tipo de silencio que hace que tus oídos zumban. Al acercarme al cobertizo escuché algo, una risa baja y amenazante. Mi corazón dio un vuelco. Saqué mi pistola, mi mano temblando. «¿Quién está ahí?», llamé, mi voz apenas un susurro. La puerta del cobertizo se abrió lentamente y salió un hombre. Era alto, musculoso, con una cara que parecía haber visto demasiadas peleas. Sus ojos eran fríos, muertos. No dijo una palabra, solo me miró con una sonrisa torcida. «¿Dónde está Lisa?», exigí, apuntándole con mi pistola. No se inmutó. «Está con los demás», dijo finalmente, su voz un gruñido áspero. «Llegas tarde». Sentí una oleada de ira y miedo. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde están?», le grité. Solo se rió y comenzó a caminar hacia mí. Disparé un tiro de advertencia al aire, pero no se detuvo. «Mantente atrás», grité, pero siguió avanzando. De repente, Tom apareció detrás de él, derribándolo al suelo. Lucharon, pero Tom no era rival para él. El hombre lo arrojó como si nada. Aproveché la oportunidad y disparé golpeándolo en la pierna. Cayó, pero seguía sonriendo. «¿Crees que esto me detendrá?», se burló. «No tienes idea de lo que se avecina». Corrí hacia Tom ayudándolo a levantarse. «Necesitamos encontrar a Lisa», dije con la voz temblorosa. Él asintió, sus ojos llenos de determinación. Atamos al hombre y lo dejamos en el cobertizo, pensando que lidiaríamos con él más tarde. Ahora encontrar a Lisa era lo único que importaba.
Buscamos en la cantera llamando su nombre, pero no había señales de ella. Entonces la oímos, un débil grito de ayuda que venía del agua. Corrimos hacia el borde de la cantera, mirando hacia las profundidades turbias. Allí, aferrada a un pedazo de madera flotante, estaba Lisa. Estaba apenas consciente, su rostro pálido y magullado. ¡Lisa!, gritó Tom bajando por las rocas para alcanzarla. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza. La sacamos del agua, su cuerpo frío y débil. Estaba viva, pero apenas. «David, necesitamos llevarla al hospital», dijo Tom, su voz quebrándose. Asentí y la llevamos de vuelta a la patrulla. Mientras conducía, seguía mirando por el retrovisor, esperando ver al hombre persiguiéndonos. Llegamos al hospital y Lisa fue llevada a cirugía. Tom estaba hecho un desastre, paseando por la sala de espera con lágrimas en los ojos. Traté de mantenerme fuerte por él, pero por dentro estaba igual de asustado. Pasaron horas, pero finalmente salió el doctor. «Va a estar bien», dijo, y sentí una oleada de alivio. Tom se desplomó en una silla, llorando de alivio. Los siguientes días fueron un borrón. El hombre que habíamos dejado en el cobertizo se había ido cuando volvimos, dejando solo un charco de sangre donde le había disparado. Buscamos en el área, pero no había rastro de él. Lisa se recuperó lentamente, pero nunca fue la misma. El pueblo intentó volver a la normalidad, pero el miedo persistía. La gente seguía desaparecida y nunca descubrimos qué les pasó. La cantera se convirtió en un lugar de miedo, un recordatorio de los horrores que se habían desatado allí. Tom y yo seguimos siendo amigos, pero ambos llevábamos las cicatrices de ese verano. Nunca hablamos de eso, no realmente. Era demasiado doloroso, demasiado crudo. Pero a veces, tarde en la noche, me encontraba pensando en ese hombre, preguntándome dónde estaba y si todavía estaba ahí afuera, esperando. La vida siguió, pero Woodsville cambió para siempre. La cantera fue cercada, considerada demasiado peligrosa, y el pueblo lentamente comenzó a sanar. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, que lo vivimos, los recuerdos nunca se desvanecerán. Habíamos enfrentado algo oscuro, algo maligno, y aunque sobrevivimos, nunca fuimos los mismos. Años después me retiré de la fuerza, pero los eventos de ese verano todavía me perseguían. Me mudé de Woodsville, buscando un nuevo comienzo, pero no importaba dónde fuera, los recuerdos me seguían. Encontré consuelo en pequeñas cosas: un buen libro, un paseo por el parque, una llamada de Tom. Un día Tom me llamó con noticias. Habían encontrado otro cuerpo cerca de la cantera. Un hombre que coincidía con la descripción de quien nos había aterrorizado. Había muerto por sus heridas, finalmente sucumbiendo a la lesión que le había causado. Había un sentido de cierre sabiendo que ya no era una amenaza, pero no traía de vuelta a los desaparecidos ni curaba las heridas que había causado. Nos reunimos una última vez en el bar de Hank, levantando una copa por las vidas perdidas y los amigos que se mantuvieron juntos. «Por Lisa», dijo Tom con voz firme, «por los que perdimos y los que salvamos». Chocamos nuestras copas, el sonido resonando en el bar vacío. No era mucho, pero era algo, una forma de recordar, una forma de seguir adelante. Mientras estábamos sentados recordando el pasado, me di cuenta de que no importa cuán oscuras hayan sido las cosas, siempre hay una luz en la amistad, en la esperanza, en la resiliencia del espíritu humano. Y así seguimos adelante, viviendo nuestras vidas, marcados para siempre por los eventos de ese verano, pero decididos a encontrar alegría y paz en los días venideros. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer: seguir adelante, seguir viviendo y seguir luchando por un mejor mañana. Me llamo Roland Kepler y esto me pasó en 2003, un año que pensé sería como cualquier otro. Soy un policía de un pequeño pueblo en un lugar tranquilo llamado North Hill, Maine. Mi vida no es particularmente emocionante, lo cual me gusta. Paso mis días manejando disputas menores, patrullando las mismas rutas y tomando café en el restaurante donde todos conocen mi nombre. Tengo una esposa, Maggie, y 2 hijos, Sam y Lily, que son el centro de mi mundo. Llevamos una vida simple y eso me sienta muy bien. North Hill no es el tipo de lugar donde se espera mucha emoción. Es un pequeño pueblo modesto donde la gente se ocupa de sus propios asuntos y deja las puertas sin cerrar por la noche.
Así que cuando las cosas empezaron a torcerse, tomó un tiempo para que alguien lo notara. Comenzó con un reporte de una persona desaparecida. Nada demasiado inusual, la gente a veces se pierde. La llamada vino de la SRA. Lowry, que vivía sola en las afueras del pueblo, reportó que su hijo Nathan, que trabajaba en la construcción, no había vuelto a casa en 2 días. Nathan era conocido por irse de parranda de vez en cuando, pero siempre aparecía eventualmente, con resaca y avergonzado. «Roland, ¿puedes buscar a Nate por mí?» La voz de la SRA. Lowry crujía por el teléfono. «Claro que sí, SRA. Lowry, pasaré por sus lugares habituales a ver si puedo encontrarlo», dije, agarrando mis llaves y saliendo. Conduje por los lugares de siempre, el bar, su lugar de trabajo e incluso el motel en ruinas donde a veces se quedaba. No había señales de Nathan. Sus compañeros de trabajo tampoco lo habían visto, lo cual era raro. Mencionaron que había estado actuando extraño últimamente, paranoico, incluso afirmando que alguien lo estaba siguiendo. Probablemente solo era el alcohol, pensé, pero hice una nota para seguir investigando. Los días se convirtieron en una semana y aún no había señales de Nathan. La SRA. Lowry estaba cada vez más frenética y francamente yo también. North Hill no es un lugar donde la gente simplemente desaparece. Una noche recibí una llamada de Mike, mi amigo, y el otro policía del pueblo. «Roland, tienes que ver esto», dijo con una voz baja y seria. «Encuéntrame en el viejo lugar de Larson». El lugar de Larson era una granja abandonada en el borde del pueblo, una reliquia de una era pasada que había caído en el abandono. Era el tipo de lugar al que los niños se retaban a ir en Halloween. Conduje hasta allí, los faros cortando la oscuridad, y me encontré con Mike afuera. «¿Qué está pasando?», pregunté saliendo del coche. «Necesitas verlo por ti mismo», dijo llevándome adentro. El olor me golpeó primero, mohoso con un toque de algo más, algo metálico. Mike apuntó su linterna hacia el suelo y fue entonces cuando lo vi. Una mancha oscura, grande y ominosa empapando la madera. Sangre, mucha sangre. «Jesús, Mike», murmuré. «¿Quién demonios?» «No tengo idea», respondió, «pero es fresca. No puede tener más de un día». Registramos el lugar de arriba a abajo, pero no había nada más. No había cuerpo ni pistas, solo ese enorme charco de sangre. Llamé a refuerzos del condado y pronto el lugar estaba lleno de forenses, pero tampoco encontraron mucho. Era como si alguien hubiera hecho grandes esfuerzos para limpiar, pero se olvidaron de la sangre. A medida que pasaban los días, más personas comenzaron a desaparecer. Primero fue Laila, la camarera del restaurante, luego el viejo Thompson que vivía solo. Cada caso era inquietantemente similar, sin signos de lucha, sin testigos, simplemente desaparecidos. El pueblo estaba en tensión y Maggie estaba asustada. Traté de tranquilizarla, pero la verdad es que yo también estaba asustado. Una noche mientras estaba de patrulla, recibí una llamada de Maggie. «Roland, hay alguien afuera», susurró, su voz temblando. «Puedo ver una sombra moviéndose cerca del granero». «Quédate adentro, cierra las puertas, estaré allí en 5 minutos», dije, mi corazón latiendo fuerte mientras aceleraba hacia casa. Llegué y encontré a Maggie y a los niños acurrucados en la sala, pálidos y temblando. Agarré mi linterna y me dirigí al granero con la pistola desenfundada. La luna estaba alta, proyectando largas y siniestras sombras mientras me acercaba al granero. Escuché un ruido de hojas moviéndose seguido de un susurro débil. Abrí la puerta de golpe iluminando la oscuridad con mi linterna. «¿Quién está ahí?», llamé, mi voz firme a pesar del miedo que me carcomía por dentro. Por un momento no hubo nada, luego una figura salió a la luz. Era un hombre desaliñado y sucio, con ojos salvajes que parecían atravesarme. Era delgado, casi esquelético, y su ropa estaba desgarrada y ensangrentada. «¿Nathan?», pregunté apenas reconociéndolo. «Ayúdame», susurró con voz ronca. «Él viene». «¿Quién viene?», pregunté acercándome, pero antes de que pudiera responder se desplomó en el suelo inconsciente. Llamé a una ambulancia y llevamos a Nathan al hospital. Estaba en mal estado, pero vivo. Cuando finalmente recobró el conocimiento, contó una historia que me heló la sangre. Nathan afirmaba que había sido secuestrado por un hombre que se hacía llamar el coleccionista. Este hombre, dijo, secuestraba a personas y las mantenía en un búnker subterráneo en algún lugar del bosque. Las mantenía allí, alimentándolas lo justo para sobrevivir.
hasta que decidía que era hora de coleccionarlas. Nathan había logrado escapar, pero apenas. Reporté todo al sheriff del condado y se organizó una búsqueda. Peinamos el bosque durante días, pero no encontramos nada. Las desapariciones continuaron y el miedo en el pueblo creció. Era como vivir una pesadilla, sabiendo que había alguien ahí fuera, observando, esperando. Una tarde estaba en casa, tratando de relajarme con Maggie y los niños, cuando se fue la luz. La repentina oscuridad fue inquietante y alcancé mi linterna. El teléfono sonó y contesté con el corazón acelerado. «Roland, es Mike. Necesitas venir a la estación ahora», dijo con urgencia en su voz. Agarré mis llaves y le dije a Maggie que se quedara en casa. Luego conduje a la estación lo más rápido que pude. Cuando llegué, Mike estaba allí con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. «Lo tenemos», dijo. «Tenemos al coleccionista». «¿Dónde?», pregunté casi sin creerlo. «En la vieja cantera. No vas a creer esto, Roland». Condujimos hasta la cantera, un lugar abandonado y cubierto de maleza. Allí, en un claro escondido, encontramos un búnker improvisado, tal como Nathan había descrito. Dentro encontramos a las personas desaparecidas del pueblo, algunas vivas, otras no. La escena era horrífica y me costó todo lo que tenía mantenerme sereno. El propio coleccionista estaba allí también, un hombre de mediana edad con una calma inquietante. No resistió el arresto, no dijo una palabra, solo sonrió, una sonrisa fría y vacía mientras lo llevábamos. Las secuelas fueron un torbellino de actividad. Operaciones de rescate, frenesí mediático y preguntas interminables. El pueblo luchaba por asimilar lo que había pasado. Las familias lloraban y una apariencia de normalidad comenzó a regresar, pero fue un largo camino. Nathan y los otros sobrevivientes necesitaban tiempo para sanar, tanto física como mentalmente. El coleccionista, cuyo verdadero nombre resultó ser Malcolm Grant, fue juzgado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El horror que infligió a nuestro pueblo nunca sería olvidado, pero nos consolaba saber que nunca más podría herir a nadie. En cuanto a mí, volví a mi rutina, pero las cosas eran diferentes. Yo era diferente. Las noches tranquilas de North Hill ahora tenían una corriente subterránea de inquietud. Encontré consuelo en mi familia, en las simples alegrías de la vida cotidiana, pero no podía sacudirme la sensación de que habíamos rozado algo verdaderamente malvado. Maggie a menudo me preguntaba cómo me sentía, y yo sonreía y decía que estaba bien, pero en el fondo sabía que los eventos de ese año habían dejado una marca en todos nosotros. North Hill seguía siendo nuestro hogar, pero había cambiado, y nosotros también. La vida continuó como siempre lo hace. El pueblo lentamente se sanó y nuevas familias se mudaron, sin saber de los horrores que una vez atormentaron este lugar. Seguí haciendo mi trabajo, protegiendo a las personas que me importaban, sabiendo que aunque el mal había llegado a nuestro pueblo, lo habíamos enfrentado y sobrevivido. Y eso, me decía a mí mismo, era suficiente. Pero de vez en cuando la noche estaba particularmente tranquila y las sombras parecían un poco demasiado largas, me encontraba pensando en Malcolm Grant y la oscuridad que trajo a nuestras vidas.